La respuesta es no, pero déjame explicarte. Desde que lanzamos nuestro video explicando cómo poder instalar aplicaciones fuera del App Store utilizando el sistema de AllStore y AllServer, la mayoría de las personas llegan a este video haciendo las siguientes búsquedas, como por ejemplo, cómo descargar APK en iPhone, cómo instalar APK en iPhone, instalar APK en iPhone y otras búsquedas más. De igual forma, también varias personas nos han dejado comentarios haciendo la misma pregunta, y en este video finalmente te voy a explicar por qué no puedes instalar APK en un iPhone o en un iPad. Un APK, o un paquete de instalación de aplicaciones de Android por las siglas de esta extensión, es el formato de aplicaciones que utilizan los dispositivos con Android como teléfonos o tabletas. Por tal razón, este sistema operativo es diferente al que tiene un iPhone y un iPad, y es por esta razón que no se pueden instalar en los dispositivos de Apple. Un iPhone utiliza iOS y el iPad utiliza iPadOS, que realmente es una variación de iOS. En estos sistemas operativos, el formato de instalación de aplicaciones tiene el formato de .ipa. IPA o IPA significa paquete para el App Store de iOS o iOS App Store Package en inglés, y es el formato de aplicaciones que utilizan tanto los iPhone como los iPad para que entonces puedas tener aplicaciones como TikTok, Facebook y juegos como Subway Surfers. Ahora bien, la gran mayoría de las personas nunca verá este sistema de archivo de estas aplicaciones, porque la gran mayoría de estas se distribuyen utilizando en la tienda de aplicaciones de Apple, el App Store. Es lo mismo que sucede en Android, ya que la gran mayoría de las personas no instala APK, sino que entonces consigue sus aplicaciones utilizando el Play Store. Por tal razón, un iPhone o un iPad tienen que utilizar el sistema de archivo de aplicaciones IPA y no pueden instalar aplicaciones de Android como las de APK. Hasta el momento yo buscando información, no existe un sistema para poder traducir la instalación de una aplicación de Android APK para que entonces pueda funcionar fácilmente en un dispositivo de Apple. Muchos desarrolladores sí tienen aplicaciones para ambas plataformas y desarrollan las aplicaciones a la misma vez para que puedan funcionar en ambos sistemas operativos, pero como quiera finalmente tienen que tener dos archivos diferentes, uno APK y uno IPA, para que entonces funcione en los iPhones. Así que por el momento no es posible hacer esa traducción y esa instalación de aplicaciones en los dispositivos de Apple. Es por esa razón que si quieres que una aplicación funcione en tu iPhone o iPad, tienes que conseguir una aplicación que esté en el formato .ipa. Tomemos el ejemplo de Dolphin, un popular emulador para los juegos de GameCube. Este emulador está disponible en múltiples plataformas, pero tienes que conseguir el .ipa de esta aplicación para que entonces pueda funcionar en tu iPhone o iPad, ya que no puedes instalar la versión para Android con el .apk. Es lo mismo que sucede entre Windows y las computadoras de Apple con Mac. No puedes instalar una aplicación que termine en .exe, como entonces son las aplicaciones para Windows, ni entonces las aplicaciones de Mac que terminan en .dmg para que entonces funcione en una computadora Windows. Cada aplicación tiene que estar disponible para cada plataforma para que entonces pueda funcionar. Por esa razón, si quieres que una aplicación funcione en tu iPhone y solamente existe una aplicación en el formato .apk, no podrás instalarla en tu dispositivo, ya que entonces tendrías que buscar si hay otro desarrollador que está haciendo una aplicación similar para específicamente equipos de Apple, y hay una aplicación con el formato .ipa, ya que entonces esa sí la podrás instalar en tu iPhone o iPad. Sin embargo, el problema más grande de todo esto es que aunque consigas una aplicación en formato .ipa, no podrás instalarla fácilmente en tu iPhone o iPad, ya que Apple no permite que se puedan instalar aplicaciones fuera de la tienda de aplicaciones, así como lo puedes hacer fácilmente en un equipo con Android. Esta situación provoca un problema, ya que entonces no hay mucha emoción y mucho deseo de múltiples desarrolladores de crear aplicaciones que no se distribuyen a través de la tienda de Apple, ya que realmente eso es algo no muy popular, ya que no muchas personas lo estarán haciendo, ya que tienes que utilizar sistemas alternos para poder instalar aplicaciones, como ya mostramos en este canal utilizando el servicio de AllStore. Apple no quiere
que las personas estén descargando aplicaciones de la web y los puedan entonces instalar fácilmente en sus dispositivos, ya que la compañía quiere asegurarse que tanto los dispositivos se mantienen seguros, ya que hay muy poca probabilidad de que se instalen aplicaciones con virus o con otros problemas, y también proteger a los consumidores de que no descarguen aplicaciones que quizás sean malignas y entonces las instalen en sus dispositivos. Por tal razón, no hay muchos desarrolladores que estén creando aplicaciones como emuladores, aplicaciones para descargar torrents y otro tipo de aplicaciones quizás como aplicaciones modificadas, ya que no muchas personas van a instalar estas aplicaciones fuera del App Store, ya que no es algo muy popular y fácil de hacer. Muchos de estos desarrolladores tienen páginas en Patreon para entonces poder recibir algo de ingreso para las personas que quieren apoyar el desarrollo de estas aplicaciones, mientras que otros simplemente lo hacen por el amor al arte, ya que entonces distribuyen estas aplicaciones .ipa en páginas como por ejemplo GitHub. Muchas personas en mis videos mencionan que Epic Games debería actualizar el juego de Fortnite y distribuirlo externamente para que entonces las personas puedan tener acceso al juego con la más reciente actualización, pero realmente esto no es algo que sería exitoso para esta compañía. Incluso en estos momentos Epic Games no puede hacer esto, ya que no tiene acceso a las herramientas de desarrollador debido a la batalla legal que existe entre Apple y Epic Games. En este canal ya publicamos un video hablando de lo más reciente que ha pasado entre estas compañías y te lo dejo aquí para que te mantengas actualizado en todo lo que está pasando en esta batalla de estas compañías. En fin, en el iPhone o iPad puedes instalar aplicaciones fuera del App Store, pero necesitas utilizar servicios como por ejemplo el de App Store, o también hay otros servicios para poder firmar aplicaciones directamente en la nube. Otra alternativa sería entonces hacerle jailbreak a tu iPhone o iPad para que entonces tengas un poco más de libertad y sin duda alguna tener acceso a poder instalar aplicaciones fuera de esta tienda de aplicaciones de Apple. Apple ha empujado a muchos desarrolladores que entonces hacen aplicaciones de emuladores a que entonces tengan que distribuirlos fuera del App Store, porque realmente estas aplicaciones para Apple violan las reglas de esta compañía, así que se tienen que distribuir fuera de esta tienda de Apple. Eso también ha provocado que otro tipo de aplicaciones, como ya mencioné, las aplicaciones para descargar torrents y otro tipo de aplicaciones, se distribuyan fuera del App Store porque violan las reglas que Apple ha establecido para entonces distribuir aplicaciones en esta tienda. Por tal razón es que hay muchas personas, incluyéndome a mí, que quieren tener acceso a los emuladores, que entonces utilizan servicios como App Store o también hacen jailbreak para entonces tener un poco más de control de lo que puedes hacer con tu dispositivo. Para finalizar, en un mundo ideal, sin duda alguna, pudieras instalar un APK en tu iPhone o entonces incluso una IPA en tu dispositivo de Android, pero tristemente eso no se puede hacer, ya que son sistemas operativos y no son compatibles con estos sistemas de aplicaciones. Pero sin duda alguna cada sistema operativo tiene sus ventajas y desventajas, así que es simplemente aceptar la realidad de la vida. Con este video espero poder aclarar las dudas que tengas sobre todo lo que está pasando con poder instalar APK en tu iPhone o iPad. Sin embargo, si tienes alguna duda o pregunta adicional, déjamela acá abajo en la sección de comentarios y con gusto estaré contestándola. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame también en la sección de comentarios cuál APK te gustaría que esté disponible en los dispositivos de Apple, o también incluso cuál IPA de Apple, cuál aplicación de Apple te gustaría tener en tu dispositivo con Android. Y si te gustó este video, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón, y suscríbete para más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.